Durante la Primera Guerra Mundial, España se había mantenido neutral. No había participado en dicha guerra, ya que tenía fuertes problemas políticos internos derivados de las condiciones sociales y económicas que vivían los trabajadores y los campesinos. En el país se enfrentaban principalmente dos tendencias políticas. Una de tipo conservadora, que apoyaba al régimen de la monarquía, es decir, el gobierno de los reyes que había prevalecido desde siglos atrás. Y la tendencia contraria, formada por grupos políticos de diversas ideologías que querían implantar un gobierno de tipo republicano, de carácter democrático, que llevara a cabo grandes reformas sociales, políticas y económicas que contribuyeran a modernizar al país. En 1931, mediante elecciones, la tendencia republicana obtuvo la victoria en las urnas, constituyéndose con ello la Segunda República Española. Sin embargo, los problemas internos se ven agravados por la crisis internacional y el gobierno republicano se verá en peligro. La monarquía había sido la forma bajo la cual se había gobernado al pueblo español y a la población de las numerosas colonias en América durante siglos. Una vez emancipadas de España, las colonias americanas, durante el siglo XIX, tendieron a formar gobiernos de tipo republicano, representados por un presidente que mediante elecciones sería elegido por mayoría. Surge entonces el nacimiento de las modernas naciones latinoamericanas. España, por su parte, mantuvo un gobierno monárquico hasta el surgimiento del primer gobierno republicano en el año de 1868. Sin embargo, esta primera república española no permanecería mucho tiempo en el poder. Su duración fue sumamente corta. La monarquía volvió a imponerse, gobernando el rey Alfonso XII. A partir del año de 1902, gobierna España el hijo de Alfonso XII, conocido como rey Alfonso XIII. Era característica del régimen monárquico de Alfonso XIII su alianza con los ricos latifundistas que poseían grandes extensiones de tierra de cultivo. A su vez, la Iglesia Católica gozaba de gran poder y no existía una separación de esta con el gobierno monárquico. Los sectores reaccionarios de la Iglesia se veían con ello beneficiados. La monarquía, para enfrentarse a los inconformes, contaba con un numeroso y poderoso ejército nacional, el cual le provocaba grandes gastos por su mantenimiento. Por su parte, la población campesina carecía de tierras adecuadas al cultivo, viviendo en condiciones de insalubridad y de pobreza y carentes de servicios educativos. En las ciudades existía un importante sector obrero, ya que la industria comenzaba a desarrollarse en el país. Existían además importantes explotaciones de minas y por su ubicación geográfica, los puertos jugaban un importante papel. El crecimiento de la industria se debe, entre otras causas, a que España no combatió en la Primera Guerra Mundial, manteniéndose neutral durante aquel conflicto bélico. Esta revolución socialista influyó en el pensamiento de intelectuales, grupos y partidos obreros de diversos países de Europa occidental, quienes hacían suyas las demandas revolucionarias. En España, aunque ya había gran tradición de grupos con tendencias políticas socialistas desde finales del siglo XIX, este hecho revitalizó y radicalizó su postura política. Otros grupos de obreros agrupados en sindicatos se identificaban con el movimiento anarco-sindicalista, el cual propugnaba por la desaparición del Estado y una reestructuración de la sociedad y la economía. Y como una oposición a las ideas que pregonaban el socialismo y el comunismo, surgía principalmente en Italia y Alemania un sentimiento de nacionalismo exacerbado que poco a poco afianzaba al movimiento fascista, el cual se declaraba anticomunista, autoritario
antidemocrático, militarista y consideraba indispensable el control del Estado para lograr sus objetivos. La crisis mundial de la posguerra afectó a España. La oposición al régimen monárquico creció. Para controlar la situación, se impuso una dictadura militar que defendía los intereses de la monarquía y de los grupos conservadores y reprimía a la oposición. La situación política cambia cuando en el año de 1931, mediante las elecciones, los partidos políticos que apoyaban la instauración de un gobierno republicano obtienen mayoría de votos. Este hecho motiva que el rey Alfonso XIII abandone el país y con ello caiga el régimen monárquico. El nuevo gobierno republicano elabora una nueva constitución política y pretende llevar a cabo las reformas que considera necesarias para modernizar el país. Sin embargo, dentro del régimen republicano estaban representadas en el Parlamento las corrientes políticas que se oponían a tales reformas y que apoyaban a un gobierno de tipo monárquico. En 2 años, el gobierno republicano se vio enfrentado a grandes problemas. Al llegar la hora del recuento de las nuevas elecciones en el año 1933. La mayoría de la votación correspondía a los partidos políticos conservadores apoyados por la Iglesia, los grandes terratenientes, parte de la población rural y los militares. Para contrarrestar esta tendencia conservadora que ponía en peligro la continuidad de las reformas, varios partidos políticos forman una alianza conocida como el Frente Popular. Fue en el año de 1936 cuando triunfa mediante los votos el Frente Popular. El nuevo gobierno republicano pretendía llevar a cabo la reforma agraria y continuar con su proyecto económico, político y social. No obstante, encontró el rechazo de los grupos conservadores a favor de la monarquía. Y también la oposición de grupos regionales, quienes veían que las reformas eran insuficientes y proponían luchar por una revolución social radical. El país vivía una gran crisis política, económica y social. Los enfrentamientos de los grupos radicales extremos creaban inseguridad y la ruptura de un clima pacífico. Por su parte, los grupos conservadores de tendencia monárquica, debido a sus intereses, veían con peligro el que surgiera una revolución socialista en el territorio español. Estos grupos tendieron a organizarse identificándose con las ideologías fascistas que prevalecían en Alemania e Italia. Eran características del fascismo su lucha contra el comunismo, su conducta autoritaria y la exaltación a las fuerzas armadas y la violencia, apoyándose en la creación de un Estado poderoso que controlara todos los actos de los individuos. Un movimiento de tipo fascista en España se estaba gestando. El 17 de julio de 1936 fue la fecha en que estalló. Ese día se sublevaron las tropas y mandos del ejército español en contra del gobierno republicano. La sublevación tuvo origen en Marruecos, pero al día siguiente ya se daba simultáneamente en grandes ciudades como Sevilla, Granada, Córdoba, Salamanca. El gobierno republicano, en acción conjunta con obreros, comunistas, socialistas, la Guardia Civil y tropas de asalto, rechazó los ataques en Madrid, Barcelona y otras importantes ciudades. Los militares que atacaban al gobierno republicano formaban el llamado Movimiento Nacional y su objetivo era alcanzar el poder de todo el país. En unos cuantos días, España se hallaba en franca guerra civil. La población se encontraba dividida y apoyaba a uno o a otro bando.
Si bien la Guerra Civil Española enfrentaba a la población de un mismo país, pronto el conflicto tendió a internacionalizar. Los gobiernos fascistas de Alemania e Italia enviaron a petición de los monarquistas un gran número de tropas. Por su parte, la Unión Soviética, apoyando a los socialistas españoles que defendían al gobierno republicano, envió armamento, asesoría y apoyó la formación de brigadas internacionales que pelearían en el frente. Francia también apoyó con armamento a los republicanos. Incluso Alemania, que pretendía crear nuevas armas y probar su eficacia mortífera, va a bombardear desde el aire a una población española, Guernica. La intervención extranjera en la Guerra Civil Española va a provocar la prolongación del conflicto al proveer armamentos, tropas y apoyo logístico. El recuerdo de las víctimas de Guernica se mantiene presente en la pintura mural que el artista español Pablo Picasso pintó días después. La obra muestra, en forma simbólica, la destrucción de la población. La Guerra Civil Española tuvo una duración de 3 años, imponiéndose al final el llamado Movimiento Nacional o Monarca. La ciudad de Madrid fue defendida por los republicanos hasta el día 29 de marzo de 1939, cuando las tropas encabezadas por el general Francisco Franco penetraron en la ciudad y con ello se impuso una dictadura militar que duraría más de 40 años. Franco tampoco permitió gobernar a la monarquía que se hallaba en el exilio. El que fuera rey de España, Alfonso XIII, no volvió a reinar a su país natal. Como consecuencia del triunfo de la dictadura, más de 500.000 de republicanos, entre los que se hallaban obreros, artistas e intelectuales, se vieron obligados a exiliarse principalmente en países hispanoamericanos, pues temían represalias por parte del gobierno militar. En dichos países, entre ellos México, reconstruyeron sus proyectos personales, aportaron su conocimiento, sus ideales y se incorporaron a la vida cotidiana.